Lo sé, a muchos de vosotros no os gustan los coches chinos, no queréis verlos ni en pintura, pensáis que se están cargando Europa, etcétera, etcétera. De verdad, lo sé. Pero también muchos de vosotros habéis dicho que leches, si puedo tener un coche muy completo por mucho menos dinero que un europeo, tampoco voy a ser tonto. Y sí, también sé que a muchos de vosotros os interesan otras opciones como el Toyota RAV4, pero la realidad que a día de hoy podemos comprar coches como el Omoda 7 o el BYD Seal DMI por mucho menos dinero. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos dos coches es mejor opción? Poneos cómodos, que empezamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. No voy a detenerme demasiado en este apartado, ya que el diseño al final es un aspecto muy subjetivo, y cada uno puede tener una opinión diferente al respecto. Independientemente de ello, diré que el Omoda 7 me parece un coche más fluido en cuanto a estética y me parece, en líneas generales, más agradable. Sea como fuere, el Omoda 7 mide 4,66 metros de largo, 1,87 de ancho y 1,67 de alto, lo que se complementa con una batalla de 2,72 metros. El BYD Seal por su parte, declara 4,77 metros de largo, 1,89 de ancho y 1,67 de alto, así como una batalla de 2,76 metros. Pero antes de entrar en materia, vamos con la prueba de consumos. Como viene siendo habitual con los híbridos enchufables, lo que buscamos es, independientemente de que cuenten con modos de gestión inteligente de la parte eléctrica y de que siempre guarden un pequeño porcentaje de batería, llevarlos al punto de que no podamos circular en modo eléctrico con ellos. Así logramos ver cuánto consumen realmente en un viaje por autopista con la mínima intervención del apartado eléctrico. Sea como fuere, las condiciones son las de siempre: modo eco, aire en auto 21 grados y control de crucero a 120 km/h. El resultado: un Omoda 7 que se posiciona considerablemente por delante del BYD. Ya sabemos que uno de los aspectos que más suele preocupar al usuario, al potencial comprador de un coche chino, o que más cuestiona, son sus calidades interiores. Así que vamos a ver qué tal son las del Omoda 7. Y empezamos con el salpicadero, donde nos encontramos con esta superficie terminada en una especie de neopreno, podría decir. Es un material curioso, la verdad, pero es muy agradable al tacto. Los ajustes también son buenos, aunque aprieta aquí con fuerza, no escucho ningún tipo de crujido, tampoco veo ningún tipo de movimiento. Y en la zona intermedia del salpicadero ya nos encontramos con un plástico más bien blandito y más agradable al tacto. Es cierto que aquí, si aprieto con un poco de fuerza, se puede escuchar algún leve crujido, pero tampoco me parece algo grave o preocupante, ni muchísimo menos. Si nos vamos a la consola central, que tiene este formato flotante, tampoco escuchamos aquí crujidos. Tiene un muy buen empaque, aunque la mueva con fuerza, aquí no vemos ningún tipo de movimiento. Y además me gustaría destacar el tacto de, por ejemplo, la bandeja para tapar el hueco de la consola central, que tenemos dos portabebidas y un pequeño hueco para dejar el móvil o las llaves del coche, por ejemplo. Y si escucháis, me voy a acercar con el micrófono a ver si se recoge con claridad, pero voy a cerrar la tapa y escuché un pequeño clip que recuerda a los coches premium. Es un gesto de coche de más calidad que es bastante agradable y que no se suele ver en este segmento. Después, en cuanto a la pantalla, nos encontramos con una pantalla muy grande de 15,6 pulgadas que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para empezar, no tenemos ningún solo mando físico, tenemos aquí algunos accesos directos para seleccionar el modo conducción o para seleccionar si queremos circular en modo eléctrico o híbrido y poco más. La pantalla en sí es muy fluida, es bastante intuitiva y fácil de utilizar, tenemos unos menús bastante claros. Tenemos esta función muy curiosa que con los 4 dedos movemos la pantalla y la podemos desplazar hasta el lado del copiloto, que es una función que, bueno, me parece bastante particular y no le encuentro demasiado sentido. Es cierto que, bueno, para el copiloto puede ser cómodo tener un acceso más directo a la propia pantalla, pero tampoco le encuentro mucha gracia o una función útil de verdad. Eso sí, debemos saber que con esta función tan particular y peculiar, y que insisto, no sé muy bien para qué sirve, más allá de que para que el copiloto tenga un pequeño acceso directo, perdemos la guantera del copiloto. Pero esto no ocurre en todos los Omoda 7, ya que si escogemos la opción de acceso, la pantalla no tiene esta función, se queda fija en el centro y sí que tenemos una guantera convencional como en cualquier otro coche. Dejando a un lado las particularidades de los coches chinos, que por cierto también ofrece el BYD, como veremos ahora en un rato, vamos a centrarnos en el puesto del conductor del Omoda 7. Aquí nos encontramos con un cuadro de mandos bastante pequeñito, de 8,88 pulgadas, pero que es bastante fácil de ver a través del aro superior del volante. Eso sí, no tiene demasiada personalización, como es habitual en la marca china, pero nos da la información justa y necesaria. Centrándome ya en el volante, me encuentro con luces y sombras. Primero, el volante pasa a ser cuadrado. Está achatado por arriba, está achatado por abajo, está achatado por los lados. Es algo que personalmente no me gusta. Prefiero un volante redondo de toda la vida, más ergonómico, más fácil de coger y más simple. Sin embargo, aquí la gente de Omoda sí que ha dado un paso adelante respecto a otros modelos y es algo que me parece bastante importante y me refiero a los mandos del volante. Es cierto que no tenemos demasiados mandos, tenemos dos ruletas, pero al menos son ruletas físicas y no son los dichosos mandos ápticos que te obligan a apartar la vista para tocar donde tú quieres. ¿Qué más cosas? Nos encontramos con una ergonomía en general buena, pero no es perfecta.
Por ejemplo, la altura libre al techo para una persona alta, que yo mido 1,90, es bastante justa. Aquí, por ejemplo, me encuentro con 5 dedos más o menos y tengo el asiento en la posición más baja. También me encuentro con un reglaje del volante un poco complicado. En profundidad no tenemos demasiado margen para ponerlo más cómodo, ni tampoco en altura. Entonces, una persona de estatura alta, como es mi caso, va a tenerlo un poco complicado ir del todo cómodo, aunque insisto, tampoco voy aquí incómodo ni muchísimo menos. Eso sí, un aspecto que no me ha gustado nada y que, insisto, no entiendo, es que no tenemos un mando físico para regular los espejos retrovisores. Tenemos que hacerlo a través de estas dos ruletas del volante. Y es algo que sí, no vamos a cambiar cada 2x3, pero al final se nos sube otra persona, tenemos un conductor habitual que va a cambiar esa posición y es bastante más incómodo que tener la ruleta de toda la vida en la propia puerta, y tampoco entiendo qué ahorro supone eso, ni en costes ni en funcionalidad, pero bueno. En general nos encontramos con un sistema cómodo, fácil de utilizar y muy intuitivo. Los gráficos son agradables y es fácil hacernos a todo, aunque el problema radica, como casi siempre ocurre, en la falta y total ausencia de mandos físicos. Vamos a ver ahora las calidades del BYD Seal-U y cómo se comparan frente a las del Omoda 7. Y lo primero es sus ajustes. Aquí nos encontramos con una superficie que no es tan vistosa y el diseño general del interior tampoco es tan vistoso, aunque ahora profundizaremos en ello. Pero aquí nos encontramos con una zona gomosa rematada en plástico blando que, insisto, es agradable al tacto, pero no tiene ese toque tan distintivo como esa especie de neopreno que ofrece el Omoda 7. Esta zona del medio está terminada en negro piano, un material que ya sabéis que no nos gusta nada, se raya solo con mirarlo, se dejan las huellas y es muy difícil de limpiar, está en una zona demasiado visible. Pero bueno, el ajuste en sí es bueno, no escuchamos ningún tipo de crujido, así que aquí creo que el BYD está por encima del Omoda, y la zona baja del salpicadero está también terminada en esta especie de símil de cuero que, insisto, es bastante agradable al tacto. Si nos centramos en la consola central, me encuentro con cosas que me gustan y cosas que no. Por ejemplo, el empaque también es igualmente bueno, aquí no escuchamos crujidos, se siente de buena calidad y es robusta. Incluso la zona de los airadores, aunque apriete con fuerza, que es una zona bastante endeble en general, no percibo ningún tipo de crujido ni movimiento extraño. También tenemos diferentes mandos físicos para distintos accesos directos. Tenemos el selector del cambio de marcha, que está aquí en la consola central y no en la columna de dirección como sí ocurre en el Omoda, y tenemos diferentes botones físicos, como por ejemplo para subir y bajar el volumen o también cambiar de modo eléctrico a modo híbrido. Entonces, ¿por qué digo que no me termina de convencer? Porque volvemos a tener una superficie rematada en el dichoso negro piano, y aquí sí que vamos a estar tocando constantemente, bien para la climatización, bien para el selector de marchas o bien para bajar y subir el volumen, y al final aquí vamos a estar todo el día limpiándolo y no me gusta absolutamente nada. En lo que a tecnología se refiere, el BYD Seal-U nos ofrece una pantalla del mismo tamaño que la que ofrece el Omoda 7, es decir, de 15,6 pulgadas. Es una pantalla bastante pintona, es fluida, es bastante fácil de utilizar, es intuitiva, pero sí que es cierto que es un poquito más lenta que la del Omoda 7 y, bajo mi parecer, los gráficos están un poquito más desfasados, pero tampoco es algo preocupante. ¿Pero a qué me refería antes con que el BYD también ofrece esas particularidades que no entiendo muy bien? Pues a que esta pantalla es giratoria, podemos girarla desde el propio volante y se pone en una posición vertical. Insisto, no le encuentro demasiado sentido a esto, tapa la visión del conductor y tampoco le veo ninguna ventaja frente a tener una posición normal, que por cierto se puede girar también de manera manual, no la vais a romper ni mucho menos. Pero bueno, la ventaja que tiene esta tecnología es que aquí no afecta al espacio de carga del coche, seguimos teniendo una guantera convencional en el lado del copiloto, y la posición horizontal sí que es un poquito mejor que la del Omoda 7, está en una posición más cómoda respecto a la visión del conductor. El sistema de infoentretenimiento también es muy sencillo de utilizar, resulta fácil encontrar todo y la fluidez es buena, aunque bajo mi criterio los gráficos son menos agradables que los del Omoda 7. A ello tenemos que sumarle que, aunque los mandos físicos también son escasos en el BYD, tenemos otras soluciones, como poder regular la climatización desde el propio volante. Estas funciones las vemos reflejadas a través del cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas que, al igual que ocurre en el Omoda 7, tiene poca personalización, pero ofrece más manejos y la información se ve con bastante claridad. En lo que a ergonomía se refiere, me encuentro en el BYD con un coche mejor terminado en este aspecto que el Omoda 7. Fijaos, con la posición más baja del asiento tengo más espacio para la cabeza, tengo más de 5 dedos y encontrar una posición cómoda para mí me resulta más fácil. También por la regulación del propio volante, que es tanto en profundidad como en altura. Es cierto que en cuanto a altura no es muchísimo mejor que la del Omoda 7, pero sí que me resulta más fácil, insisto, encontrar una posición cómoda. También el volante, que tiene esta parte en un arco convencional, y sí que es cierto que la parte de abajo está achatada, pero me parece un volante con un tacto más agradable, más fácil de coger y más cómodo en general. Y otro punto muy importante es que aquí tenemos mandos 100% físicos. Es cierto que en el Omoda 7 también, pero tenemos una presencia mucho menor del negro piano que en el sub de Omoda,
y aquí tocar donde queremos es más fácil gracias a los diferentes botones y accesos directos que tenemos. Y también otro aspecto digno de mencionar es que el BYD Seal U sí que ofrece una regulación de los espejos retrovisores convencional y no hay que hacer cosas raras a través de la pantalla. Vamos con las plazas traseras del Omoda 7 y lo primero, su acceso. Como podéis ver, aquí no tengo ningún tipo de problema, no tengo que agachar demasiado la cabeza, ni muchísimo menos, mido 1,90, insisto, pero ¿qué me encuentro una vez aquí dentro? Asiento para mi posición de conducción y tengo muchísimo espacio para las piernas, o sea, tengo más de 5 dedos, puedo ir aquí todo lo cómodo que quiera, puedo meter sin ningún tipo de problema los pies debajo del asiento y el respaldo en general es bastante mullido y cómodo. Pero la cosa empieza a flaquear con el espacio para la cabeza y es que tenemos esta especie de caída coupé del techo que perjudica un poco el espacio para personas altas. Aquí, por ejemplo, tengo 3 dedos más o menos para la cabeza, es cierto que no voy incómodo, pero sí que se siente un poco claustrofóbico. Si me escurro un poco y voy en una posición más cómoda, más natural, sí que gano algo más, tengo 5 dedos aproximadamente, pero tampoco es lo ideal. Pero vamos a ver qué pasa en la plaza central. Aquí me encuentro con un respaldo considerablemente más duro que el de los laterales. Es cierto que no es terrible, me he sentado en respaldos más duros, pero sí que es cierto que el espacio es más escaso. No voy tan generoso como en los asientos de los laterales, como es obvio, pero sí que me parece muy importante que tenemos un suelo totalmente plano. Aquí no hay un túnel de transmisión que invada ni muchísimo menos. Puedo meter los pies igualmente debajo de los asientos del conductor y del copiloto y voy en general cómodo. También en lo que a amenidades se refiere nos encontramos con 2 aireadores y con 2 cargadores, uno de tipo USB y otro USB-C. Y además tenemos aquí un reposabrazos con 2 portabebidas. Y otro aspecto que me parece muy importante y digno de mencionar es que el Omoda 7 ofrece una calidad para las puertas traseras exactamente igual que la de las puertas delanteras. Tenemos también esta especie de material de neopreno que es muy agradable al tacto. Tenemos este símil de pie en el medio, es cierto que la parte inferior ya es plástico duro, pero en general se siente una puerta de calidad. Vamos a ver ahora las plazas traseras del BYD y lo primero, su acceso. Como podéis ver, tampoco me tengo que agachar demasiado y en general es cómodo entrar en este interior. El asiento está colocado para mi 1,90 m de conducción como es habitual. ¿Y qué me deja esto? Pues bien, tengo bastante espacio para las piernas. Tengo un poquito más de 5 dedos, tal vez algo menos que en el Omoda 7, voy un poquito más justo, pero en general estoy cómodo. Para la cabeza tampoco tengo muchísimo espacio, aunque ahora veréis un pequeño truco que ofrece este coche y que es mejor frente al Omoda 7. Aquí tengo aproximadamente, 4 dedos siendo justos, pero aquí sí que tenemos regulación del respaldo y lo puedo poner en una posición más cómoda y más echada hacia atrás, lo que me permite escurrirme un poco más y ganar algo más de espacio respecto al techo. Y aquí no nos encontramos con esa caída tan abrupta del techo como se ocurre en el Omoda 7, por lo que no perjudica tanto el espacio para la cabeza. Pero, ¿qué pasa en la plaza central? Vamos a verlo. Aquí me encuentro con un respaldo ligeramente más duro que el del Omoda 7, es un poquito más incómodo, pero aún así el espacio lateral también es bueno. También puedo poner los pies debajo de los asientos del conductor y del copiloto sin ningún tipo de problema. Y otro punto muy interesante que también ofrece el Omoda 7 es que tenemos un suelo totalmente plano, por lo que colocar los pies es sumamente cómodo y no tenemos ningún tipo de problema, pero insisto, el respaldo es algo más duro que el del Omoda 7. Volviendo al asiento del lateral, nos encontramos aquí con diferentes amenidades. Tenemos 2 aireadores y también 2 puertos de carga, siendo los 2 de tipo USB-C. Y aquí, a diferencia que en el Omoda 7, sí que tenemos un pequeño hueco para dejar el móvil mientras carga. Y también contamos con un reposabrazos central con 2 portabebidas. Y en lo que se refiere a calidad de las puertas traseras, es exactamente igual que la de las puertas delanteras. Tenemos una superficie superior terminada en símil de cuero, que es agradable, es más bien un plástico blando, que es agradable al tacto. Tenemos otra vez aquí negro piano, que es algo que, insisto, no me gusta, pero la parte intermedia también está rematada, ahora sí, en ese símil de cuero, que es bastante agradable al tacto, es bastante vistoso y nos da una sensación en general de calidad. Vamos a ver ahora los maleteros de estos 2 coches y empezamos con el del Omoda 7. Lo primero que nos encontramos con una apertura totalmente eléctrica que nos descubre un volumen de carga de 401 litros, aunque eso sí, hasta la bandeja, ya que hasta el techo son 537 litros. Así que vamos a analizarlo con la bandeja en esta posición. Aquí nos encontramos lo primero con las formas bastante regulares, también con una buena altura libre para dejar o sacar objetos
y una altura para el portón más o menos decente, que por cierto es regulable. Y aquí, si retiramos la bandeja, que insisto es de bastante buena calidad, se siente bastante robusta, nos resulta bastante fácil coger o sacar objetos, no tenemos que agacharnos demasiado ni inclinarnos demasiado. Eso sí, este maletero tiene un pequeño problema, y es que aquí no contamos con un doble fondo como tal, sino con esta especie de distribuidor que nos permite dejar pues, los cables de carga, alguna bolsa, alguna mochila, pero tiene un pequeño problema, y es que aquí está la batería auxiliar del coche, por lo que nos obliga a no poder moverlo demasiado. Pero vamos a ver qué pasa con el maletero del BYD, y me vais a permitir que me lleve esta mochila para tenerla de referencia. Aquí nos encontramos con una apertura totalmente también eléctrica que nos descubre un volumen de carga de 425 litros, que es ligeramente superior a la del Omoda 7. Vamos a dejar la mochila y ahora vemos qué tal se mueve aquí. Y este maletero, ¿qué nos ofrece? También unas formas bastante regulares, una buena altura y también una altura para el portón ligeramente más amplia. Eso sí, la bandeja se siente un poquito más endeble, no es de la misma calidad que la del Omoda 7, pero bueno, nos hace el apaño y retirarla también resulta bastante sencillo. Y aquí nos encontramos con unas formas, insisto, muy regulares, es bastante fácil también coger, sacar objetos, moverlos y no vamos a tener ningún tipo de problema. Eso sí, aquí el doble fondo es más realista y es más cómodo, tenemos un espacio sin ningún tipo de distribución como tal, podemos dejar mochilas, cables de carga o diferentes bolsas. Independientemente de ello, los maleteros son pequeños para el segmento, y es que si los comparamos con otras opciones híbridas enchufables, nos encontramos con un Volkswagen Tiguan con 490 litros, con un Peugeot 3008 con 520 litros o con un Volvo XC60 con 468 litros, por poner diferentes ejemplos. Ya estamos a los mandos del Omoda 7. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, que aquí tenemos un motor de 4 cilindros y 1.5 litros que desarrolla 143 caballos y que se combina con dos motores eléctricos, uno de 82 caballos que está pensado fundamentalmente para generar corriente y otro de 204 caballos que sí que está pensado para impulsar al vehículo. ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿En qué se traduce? Pues bien, tenemos una potencia total de 279 caballos y 365 Nm de par. En la práctica nos encontramos con un coche más potente que el BYD, no excesivamente más potente, sí que es cierto que sobre el papel hay una diferencia de caballos importante, pero en cuanto a sensaciones reales, sí que es un coche con una aceleración más contundente, más fulgurante, un poquito más directo, pero no es una potencia brava ni muchísimo menos. Pero sí que me gustaría destacar la dinámica de este coche frente a la del CLU, y no solo frente a la del CLU, sino también frente a la de otros productos de Omoda. Y es que en este caso, en el Omoda 7, nos encontramos con un coche que me parece más equilibrado en cuanto a dinámica de conducción. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que estamos ante un coche que es igualmente cómodo, que tiene una suspensión que recoge muy bien las imperfecciones del asfalto, tenemos cristales con doble laminación que nos permite tener una calidad de rodadura y un aislamiento acústico ligeramente mejor que el del BYD, tampoco muchísimo, pero sí que es un poquito mejor. Pero al mismo tiempo tenemos un coche que se siente un poco más dinámico que el CLU. Tiene una dirección con mejor peso, algo más directa y tiene un paso por curva menos torpe. Y todo esto lo hace, insisto, sin dejar de ser un coche fundamentalmente cómodo. ¿Y por qué digo que es un coche que también mejora frente a otros productos de Omoda? Pues bien, porque aquí el Omoda 7 deja atrás esa sensación en general más artificial que nos puede ofrecer, por ejemplo, un Omoda 5, y lo digo fundamentalmente por la dirección de este coche, que tiene mayor peso y aunque no es una dirección tampoco ni precisa ni muy directa, lo es considerablemente más que la del Omoda 5, por ejemplo. Nos transmite más, tenemos un mejor paso por curva, tenemos una dirección algo más directa, con un peso más equilibrado y en general es más agradable de conducir, bajo mi parecer. Contamos con una batería de 18,4 kWh de capacidad que admite cargas de hasta 40 kW en corriente continua y con la que el Omoda 7 declara 92 km en modo eléctrico. Y lo cierto es que es muy sencillo acercarnos a dicha cifra. Debemos tener también en cuenta que el Omoda siempre guarda un pequeño porcentaje de carga, por lo que nunca nos vamos a quedar sin el apoyo del motor eléctrico. Esto permite que, aunque no se sienta tan vivo como cuando tiene un porcentaje de carga elevado, se mueve con soltura en todo momento. Entonces, ¿cómo se traslada toda esta parte eléctrica al asfalto, a la realidad? Pues bien, como ya me pasó con otros productos del grupo Chery, cuando pude probar el Ebro S700 y el Yae Q5 en sus versiones híbridas enchufables, nos encontramos con un coche que cumple bastante bien con lo homologado. Es decir, este coche homologa, como ya he mencionado, una autonomía de 92 km en modo eléctrico y en uso real hemos hecho 90, que está muy bien, que es una capacidad más que suficiente para cubrir nuestros desplazamientos diarios sin gastar una sola gota de gasolina, y es que además me parece que es muy fiel a lo declarado, que es algo a tener bastante en cuenta. Ya estamos a los mandos del BYD CLU DMI, es decir, la versión híbrida enchufable del SUV chino.
¿Y qué quiere decir esto? Que tenemos un motor de combustión de 1.5 litros y 4 cilindros que desarrolla 98 caballos y junto a un motor eléctrico de 197 caballos nos encontramos con un total de 218 caballos y 300 Nm de par. Es decir, una potencia bastante interesante. Pero ¿cómo se traslada todo esto al asfalto? Pues bien, nos encontramos con un coche que es fundamentalmente cómodo. Aquí el enfoque que le ha dado BYD es, sin lugar a dudas, un coche confortable. No hay otro tipo de concesión, no te encontramos un coche deportivo, ni muchísimo menos. Sí, es un coche que se mueve con contundencia, pero es, insisto, fundamentalmente cómodo. Tenemos unas suspensiones que trabajan bastante bien, se tragan las irregularidades de asfalto con bastante contundencia, pero es cierto que eso también hace que el BYD se sienta un coche un poco torpe según qué circunstancias. Es decir, este coche no se siente nada como una carretera de curvas, podemos notar ciertos balanceos de la carrocería y ciertas holguras. ¿Es algo negativo? No necesariamente, pero debemos tener ese aspecto en cuenta a la hora de comprar o valorar la compra de este coche, porque nos vamos a encontrar con un coche cómodo. Su dirección tampoco es que sea la mejor del mercado, es cierto que tiene un peso bastante equilibrado, pero está muy filtrada, es algo bastante habitual, ya no solo los subchinos, sino los subeuropeos de esta categoría y este precio. Y es algo que personalmente no me termina de convencer, ya que siempre creo que es necesario cierto feedback por parte de la dirección. Me parece que es un plus de seguridad en la conducción, pero este coche pues tiene una dirección más bien filtrada. Después, en la entrega de potencia nos encontramos con un coche que cuando funciona toda la vez es bastante contundente, tenemos una potencia bastante importante, esos 218 caballos y esos 300 Nm de par se hacen notar, no es un coche con una aceleración fulgurante, pero sí que es cierto que no nos vamos a quedar tirados, en ningún tipo de circunstancia. El coche empuja, se mueve bien, es cierto que cuando el motor de combustión entra en acción, cuando el motor eléctrico le pide ese apoyo que nosotros vamos a demandar, tarda un poquito en actuar, tiene cierto letargo, pero una vez que está todo funcionando nos encontramos con un coche, insisto, bastante potente y contundente. El Silju DMI Comfort, que es la versión que estamos probando, cuenta con una batería de 26,6 kWh de capacidad que admite cargas de 18 kW en corriente continua, perdiendo en este aspecto frente a la Moda 7. Declara 125 km en modo eléctrico y, de igual manera, también resulta sencillo acercarnos a dicha cifra en un uso real, contando así con un coche muy versátil. El Silju, al igual que la Moda 7, también guarda alrededor de un 20% de carga, lo que nos permite contar con el apoyo del motor eléctrico en todo momento. En dicho contexto, el BYD se siente igualmente un coche con potencia, pero sigue muy presente su clara predisposición por el confort. No vamos a echar en falta potencia como tal, pero sí que se escuchará con más asiduidad el motor de combustión y notaremos más sus intervenciones. A su vez, es un coche que, en líneas generales, se siente algo más perezoso que la Moda 7. Ahora bien, ¿cómo se transmite toda esa parte eléctrica a la carretera? Pues bien, nos encontramos con un coche que en un uso real que hemos hecho, como siempre, mitad autopista, mitad ciudad, con un coche capaz de hacer algo más de 100 km en modo eléctrico, que me parece, insisto, una capacidad bastante buena y bastante aceptable para reducir considerablemente los consumos de combustible, y en general es un coche bastante eficiente en su parte eléctrica. Eso sí, debemos tener en cuenta que admite potencias de carga en corriente continua más bajas que las de la Moda 7. ¿Es esto algo terrible o algo a tener muy en cuenta? Personalmente creo que no, porque al final estamos hablando de un híbrido enchufable y es un coche que, un tipo de mecánica más bien, que no requiere una carga externa muy habitual o unas potencias de carga demasiado altas, ya que lo más habitual y lo más lógico es que lo carguemos en casa todos los días. Vale, pero entonces, ¿cuál de estos dos coches es mejor? Con las puntuaciones en la mano nos encontramos con un BYD Silju DMI que se posiciona ligeramente por encima de la Moda 7, fundamentalmente por ofrecer mejor ergonomía, mejores plazas traseras y mejor maletero. Pero, ¿qué haría yo con mi dinero? Siendo puramente objetivos, el ganador de hoy es el BYD Silju DMI, aunque sea por poco. Pero dejad que me explique. Hablamos a fin de cuentas de un coche en general más completo, tiene mejor ergonomía, unos ajustes ligeramente mejores que los de la Moda 7, unas plazas traseras un poco más generosas, al igual que un maletero un poquito más grande, aunque eso sí, el BYD flaquea en dinámica frente a la Moda 7. A ello tengo que sumarle un precio de 38.500 euros para el BYD Silju frente a los 42.900 euros que cuesta la Moda 7, aunque eso sí, debemos tener en cuenta que el BYD Silju Comfort, que es el que hemos probado, parte de los 41.000 euros sin ningún tipo de ayuda ni descuento aplicado en ninguno de estos dos casos. Pero, ¿qué haría yo con mi dinero? Pues bien, personalmente me quedaría antes con el Moda 7 pese a que el ganador sea el Silju, y es por una sencilla razón. Este coche creo que ofrece una dinámica en general más completa y mejor, y es algo que personalmente valoro mucho. Y a ello tengo que sumarle que las diferencias frente al BYD son mínimas. Tenemos unas plazas traseras igualmente buenas, una buena ergonomía, un interior con buenas calidades y un maletero aprovechable.
pero quiero saber qué haríais vosotros con vuestro dinero, así que dejadlo por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!